Muchas gracias y muy buenas noches a todos. La verdad es que me siento como en casa por varios motivos. Primero, le comentaba a Álvaro, porque estos colores corporativos me recuerdan a Correos, donde trabajé durante algún tiempo. Por cierto, ganábamos dinero en el año 2003, 100 millones de euros. Correos tiene pérdidas acumuladas por más de 1.200 millones de euros en los últimos años. Segundo, porque se ha tratado el tiempo como si estuviésemos todos en la oposición. En la oposición, como sabéis, solamente puedo hablar los minutos que marca el reglamento. El Gobierno no tiene límite de tiempo y, por tanto, le agradezco a Objective que aquí se ponga la persona adecuada para activar y a las 8:32 se haga la clausura, como estaba previsto, a las 8:30. Y tercero, pues porque Objective creo que es un proyecto importante para España, y lo digo de verdad. Lo he seguido, lógicamente, con mucho interés en mis anteriores oficios, pero con un absoluto interés en el último, desde hace casi 3 años. Y, por tanto, muchas gracias, insisto, por la invitación. Saludo a las autoridades que aquí hay, ministros del Gobierno de España, que lo son porque ser ministro es una especie de sacramento, imprime carácter y te queda para siempre. Y segundo, porque hay aquí el presidente del Senado, aunque el Senado es una Cámara que actualmente ha de reconocerse que tiene mucho valor, porque ni una sola de las leyes que aprueba se tramitan después en el Congreso. Esto debería dar lugar a una reflexión. No sé si es que estamos ya en un sistema unicameral, pero lo cierto y verdad es que el Senado ha aprobado 15 leyes y todas han sido vetadas en la mesa del Congreso para que no se tramite ninguna. No es que se tramiten en el Congreso y no se aprueben. No, es que no se pueden dialogar y no se pueden discutir en el Congreso. Pero, en todo caso, señor presidente, siga usted cumpliendo sus obligaciones. Pues, queridos amigos de la prensa, de la empresa, de la sociedad civil, compañeros y excompañeros de la política, querido Álvaro Nieto, anfitrión y director de Objective, y querida Paula Quinteros, que creo que anda por ahí, que es, como saben, el CEO de la compañía, decir que, insisto, me siento muy honrado para intentar colaborar en esta clausura de estas jornadas prenavideñas y lleno de ilusión y propósitos para el año 25. Pero yo no quiero ocultarles que soy el jefe de la oposición y, por tanto, voy a cumplir mi papel. No solo porque debo cumplir mi papel, sino porque yo vengo a decir aquí lo que pienso. Porque si no, estaría incumpliendo mis obligaciones morales también y éticas, además de las profesionales. Yo creo que debemos de reconocer que corren muy malos tiempos para España. Si queremos ser optimistas, podemos decir que no corren buenos tiempos para España. Y en mi opinión, pues todos los gobiernos que hemos tenido en España en los últimos 5 años han sido lesivos para la nación, para los ciudadanos y para las instituciones. Pero este último gobierno, nacido tras una derrota electoral, como recordaba Cándido Méndez, ha pisado el acelerador de la degradación institucional, hasta extremos nunca imaginables en nuestra democracia. Solo ha pasado más de un año desde que el Gobierno tomó posesión, un poquito más. Tomó posesión en noviembre, estamos en diciembre, tenemos una amnistía injusta y contraria a la Constitución, que ha venido a consagrar la desigualdad ante la ley de los españoles. Ya no somos iguales ante la ley. Tenemos una propuesta de cupo independentista que decretaría también la desigualdad en materia de servicios públicos, de todos los servicios públicos, desde la sanidad, desde el parto en un paritorio hasta el acta de defunción en una UCI o en tu casa, es decir, más igualdad que la sanidad es difícil, pero también en educación, en servicios sociales, en fin, en la financiación de las comunidades autónomas. Y todo por un puñado de votos en el Congreso, que solo a veces complace los intereses de un gobierno instalado en la absoluta inestabilidad. Porque para que se apruebe una ley en España se necesita una serie de acontecimientos no menores. Que 5 partidos estén de acuerdo con el Gobierno, además de los 18 que conforman Sumar. Comprenderán ustedes que eso es inestabilidad en estado puro. Y también, lógicamente, estamos ante un supuesto de incapacidad de sacar adelante una agenda legislativa, si no es tras un circo mediático de filtraciones, de intereses contrapuestos y, al final, de claudicaciones de la Moncloa. Ustedes lo publican
de forma constante. El último paquete fiscal, que le llaman paquete fiscal, que son 8.000 millones más de impuestos, pues se ha pactado o se ha sacado adelante con un compromiso con 2 partidos de que no se aplicará el impuesto energético y con un compromiso con 3 partidos que sí se aprobará un impuesto energético. Todo en el mismo día y todo en la misma sala. Pero no es solo eso. Hace meses que hay una auténtica avalancha de casos de corrupción. Ustedes lo publican. Casos de corrupción que asfixian al gobierno, al partido del gobierno y al entorno político del presidente del gobierno. Estamos viendo, insisto, cosas que nunca habían sucedido en España. Nunca. Y cuando digo nunca, al menos en el régimen democrático, nunca. Y la verdad es que nunca habíamos llegado, insisto, a este nivel de degradación política en la que vivimos. Porque además del equivocado rumbo político del gobierno, nos encontramos con hechos de una gravedad sin precedentes. Hemos convertido al gobierno en una sala de espera judicial. ¿Por qué? Hombre, porque la esposa del presidente del gobierno de un país europeo no puede estar imputada por 4 delitos. Eso es incompatible con ser primer ministro en alguno de los 27 de la Unión. Porque no es razonable ni es normal que el hermano del presidente del gobierno también esté imputado. Pero no porque haga actividades privadas, sino porque tiene una plaza de funcionario público, que veremos a ver cómo se resuelve, porque tributa en otro país y vive en una casa en semirruinas, en Elba. Si ustedes ven las fotos, comprenderán que ahí no vive nadie. Porque el ex número 2 del Partido Socialista está imputado y porque el fiscal general del Estado está imputado. Todo esto que parece una exageración de la oposición son titulares de prensa que ustedes han publicado. Y ante este deterioro, ¿cuál es la respuesta del presidente? Puede ser claudicar, puede ser admitir que ya no aporta nada al país y que su tiempo ha acabado, o puede ser convocar elecciones para ver si todo esto los españoles están de acuerdo. No, ninguna de estas opciones. La propuesta del presidente del gobierno es bunkerizarse en el Palacio de la Moncloa. Seguir con un soliloquio de supervivencia, alejándose cada día más de ese presidente que quiso ser. Recuerdo que, como ustedes saben, este presidente fue presidente a través de una moción de censura por una sentencia con un renglón en la sentencia que posteriormente fue anulado por el Tribunal Supremo. Pues bien, la verdad es que el victimismo del presidente del gobierno es la respuesta a una frustración política. Lamentablemente, lejos de dar marcha atrás, está redoblando la apuesta. Y lo hace con más control, con más intimidación, con más amenazas y con menos transparencia para quienes a él se oponen. Y, eso sí, revolviéndose contra quienes desvelan o juzgan sus casos de corrupción en una despótica deriva que me preocupa como ciudadano, ya no como jefe de la oposición. Por eso señala jueces, señala periodistas. Y los árbitros de la democracia son eso, los jueces y los medios de comunicación. Verán, yo traigo una lista de atropellos de este gobierno contra la prensa libre, una antología que quizás sea redundante, dado que estamos en un medio de comunicación. He dicho, ¿para qué voy yo a llevar una antología contra la prensa libre si ustedes la conocen mejor que yo? Son más de 6 años en los que se está demostrando una indisimulada voluntad de controlar los medios. El claro síntoma de este asfixiante deseo por controlar todos los resortes del Estado. Se colonizó el CIS. Son 16 millones de euros en encuestas al año. No se crean ustedes que es un tema menor. 16 millones en encuestas al año que nadie se las cree. Yo tengo que confesarles que cada vez que sale una encuesta del CIS tengo que pagar para que me hagan el ajuste por error muestral y me den la encuesta correcta. Y comprenderán, no está el Partido Popular como para hacer un estudio sobre la manipulación de las encuestas del CIS. Pues sí lo hacemos. Pero los organismos reguladores, aquí se ha hablado del Banco de España, solo por poner algunos ejemplos, Agencia EFE, Radio Televisión Española. Radio Televisión Española lo vimos en directo el día de las riadas de Valencia. El martes se desbordó el barranco del Pollo, se inundaron 75 ayuntamientos, 800.000 personas afectadas.
más de 400.000 trabajadores por cuenta ajena y autónomos afectados en sus puestos de trabajo, centenares de empresas, 120.000 coches inservibles, y estaba votando el Partido Socialista y sus socios la toma de Radio Televisión Española de forma imperturbable el miércoles por la mañana en el Congreso, después de que la oposición pidiese la suspensión del Pleno. Efectivamente, se suspendió el Pleno de control, pero no se suspendió el Pleno del nombramiento de los consejeros de Radio Televisión Española, cambiando, por supuesto, toda la ley y toda la práctica jurídica y la práctica política que ha habido en 46 años en España. Y es que las cámaras elegían un número proporcional de consejeros y esta vez se decidió que el Congreso elige a 11 y el Senado a 4. ¿Será porque hay un partido que no está en el gobierno que tiene mayoría absoluta en el Senado? Pues eso solo 4 y el Congreso 11. Pues bien, es que sería incapaz de forzar una votación en la Cámara cuando la gente se estaba ahogando simultáneamente a 500 kilómetros del Congreso de los Diputados. Es una obsesión por el control de las instituciones del Estado que ciega cualquier gesto de empatía, incluso sobre aquellos que más lo necesitan, que eran los afectados por las riadas en Valencia, en Castilla-La Mancha, etc. En fin, hablamos de una voluntad agravada por las prácticas de sus socios independentistas. Y porque la verdad es que hoy nunca han mandado tanto menos gente. Y es que el 94% de los votos el 23 de julio no fueron para partidos independentistas. Tan solo el 6% de los votos han sido para partidos independentistas y son los que mandan. Ninguno de esos partidos independentistas tiene ni siquiera el 2% del voto de los españoles. Pues hemos de reconocer que si Bildu, Podemos, PNV, Junts o Esquerra dicen que no, no se aprueba nada en España. Y si dicen que sí, lo tienen que decir todos, porque si uno se descuelga, tampoco se aprueba nada en nuestro país. Por eso, cuando se señalan los excesos, se denuncian los supuestos bulos, pero en mi opinión, la principal factoría de bulos en España es el Palacio de la Moncloa. Y por eso ha adquirido el hábito de poner en la diana a los medios y a los periodistas molestos, con nombre y apellidos, además, no se crean ustedes. A menudo lo hacen a través de una red social que ahora abandonan algunos porque no toleran la crítica que ellos ejercen hacia el adversario. Yo creo que al menos los periodistas lo saben. Un ministro del Reino de España ha llegado a referirse a este medio, a este que ustedes me han invitado. Ha llegado a referirse como, bueno, ustedes saben cómo, fue el mismo ministro que llamó a un crítico saco de mierda. Pues la verdad es que los modales de quienes gestionan nuestros recursos públicos son, cuando menos, en fin, susceptibles de mejora. Pero el objetivo, también lo decían, es controlar el relato, que es lo único que parece interesar. Nuestra opinión de lo que ha ocurrido en Sevilla este fin de semana en el Congreso Federal del Partido Socialista ha sido un verdadero aquelarre contra los poderes independientes. La justicia, los medios de comunicación y cualquiera que se atreva a fiscalizar o meramente dudar del gobierno. Y en un acto de apología de la corrupción, también inédito en nuestro país, es que yo no había visto nunca aplaudir a personas condenadas por el Tribunal Supremo, a personas incursas en sumarios y a personas incursas en investigaciones. No, sé que no está tipificado en el Código Penal, pero aplaudir de forma intensa en una reunión a personas condenadas es lo contrario, en mi opinión, de la democracia. En fin, como decía antes, yo tengo un firme propósito: pararle los pies a este gobierno. ¿Por qué? Porque necesitamos volver a la normalidad institucional, porque necesitamos el apego al ordenamiento jurídico, porque necesitamos el respeto a los periodistas que hacen su trabajo con rigor y con profesionalidad en la inmensa mayoría de los casos.
Pero como les decía, yo finalizo con un mensaje de optimismo, pero usted, si es que no digo esto, insisto, no estaría cumpliendo con mi deber. Yo no quiero pecar hoy de aguafiestas, sino transmitir, insisto, algún mensaje de optimismo. Estamos en la fiesta de un medio que ha demostrado que se puede seguir haciendo periodismo libre en España. Eso es un mensaje optimista. Estamos en la fiesta de un medio que ha demostrado que se puede y se debe seguir fiscalizando al poder, contra viento y marea, y no pretender vivir solo del poder. Y que ha demostrado que sigue habiendo espacio y público para el periodismo de investigación y que ejerce una labor democrática de control al gobierno. Por eso, yo creo que hay que agradecerle a Objective y a otros medios de comunicación que sigan haciéndolo. Porque si no fuera por Objective y otros medios, ¿tendríamos conocimiento de lo que ha ocurrido en nuestro país? No. No. Bueno, pues en los últimos años hay medios que han ido destapando las tramas de corrupción, los abusos sistemáticos. Yo creo que eso es fundamental y ese es el principal mensaje de optimismo. Muchos españoles no conoceríamos la verdadera naturaleza de la gente que nos gobierna si no llega a ver este tipo de medios de comunicación. Es verdad que buena parte de lo que para mí es corrupción política de este gobierno, pues lo han hecho y está a la vista de todos, ¿no? Pero también había, por ejemplo, la amnistía. Eso es corrupción política. Usted no puede hacer una cosa contraria exactamente a su programa electoral. Usted no puede hacer una cosa contraria a todo lo dicho en una campaña electoral. Y además usted no puede hacer una cosa a sabiendas que es ilegal. Pero bueno, en todo caso esto por lo menos lo hemos visto. Pero claro, hay una corriente subterránea de corruptelas que estamos empezando a conocer. Gracias al trabajo de profesionales, y yo vuelvo a reiterar esto porque es muy importante, que han tenido que soportar insultos, descalificaciones, ninguneos, supongo que disminuciones en su cuenta de resultados, y a pesar de eso, pues en España tenemos todavía medios de comunicación que sustentan la democracia. El trabajo de los periodistas no consiste en pisar las cucarachas, sino en prender la luz para que la gente vea cómo corren a ocultarse. Yo creo que merece la pena, pues, encender las luces para ver lo que está pasando. Yo les invito al optimismo, lo digo en serio. ¿Por qué? Pues porque estamos convencidos que España se ha levantado siempre y yo deseo que en el año 25 pues, la marea de desgobierno y de autoritarismo empiece a bajar. Deseo que en el año 25 una nueva fuerza transformadora recupere las banderas de la libertad, del respeto mutuo, de la discrepancia, de mostrar desacuerdos, pero mantener las instituciones a salvo del poder y también volver al afecto común de los ciudadanos, acabar con aquellas cosas de los muros, de las divisiones. No tiene sentido. Si estamos trabajando en el mismo lugar, gentes que han votado a un partido u otro, si son amigos, gentes que han votado a partidos distintos, ¿cómo vamos a tener un muro entre nosotros si convivimos y trabajamos juntos? Yo creo que es posible volver a hacerlo con medios independientes, con prensa libre, con poderes y contrapoderes independientes del Estado, con la sociedad civil, con el mundo de la empresa, con el asociacionismo y, por supuesto, con el partido mayoritario, en el que vamos a seguir trabajando, porque estamos convencidos que España es mucho mejor que su gobierno. Y también nos molesta, y les aseguro que no es nada agradable, que metan a todos los políticos en el mismo saco. Pero ya sé que esto es muy difícil, evitarlo. Porque al final, el jefe de la oposición ha venido a hablar de los problemas del gobierno. Sí. ¿Pero ustedes creen que cabe una agenda política con la agenda judicial que tenemos en nuestro país? Lo he intentado muchas veces. Les aseguro que es casi imposible. Porque lo que ha ocurrido hace una semana ya ha caducado con lo que ha ocurrido en el día de hoy. Y estoy convencido que las informaciones que publiquen mañana los medios caducarán con las que publiquen dentro de una semana. Y así, en este país, es muy difícil traer la agenda política. En todo caso, hay agenda política, aunque no tenga hueco en la agenda mediática, porque vivimos la peor etapa de nuestra democracia. Al menos yo así lo veo.
Y les aseguro que he trabajado mucho tiempo en el sector público, con distintas responsabilidades y con distintas actividades. Yo nunca he visto una cosa como esta, jamás. Por consiguiente, no hay mal que 100 años dure, y yo espero que en el año 25 empecemos mejor que hemos empezado en el año 24, porque peor es imposible. Esa es mi opinión. Le agradezco mucho que no me hayan puesto a una señorita para recordarme, o a un señorito para recordarme que mi tiempo se ha acabado. Hoy me he sentido, por fin, presidente de algo, porque podía hablar sin límite y, sobre todo, he podido decir lo que pienso. Y comprendo que a algunos de ustedes les pueda parecer excesivo, pero si cuando llegan lo reflexionan, no he contado nada que no sea cierto. Por consiguiente, ya es hora de que los políticos no le mientan a la gente. Yo les aseguro que mi objetivo, y para lo que fui elegido, no es para mentirle a la gente. En consecuencia, si ustedes me invitan, tienen el riesgo de que diga lo que pienso. Muchas gracias y feliz 25.